Buenas noches, amigos. Soy Carla Díaz. Este es mi canal Investigando la Historia y me encuentro en esta ocasión con el lingüista Rodrigo Cervantes desde México. ¿Cómo está? Hola, muy buenas noches. En este caso, pues bien, desde acá estamos en México, acá todavía son tardes, pero bueno, gracias por la invitación y pues adelante, entonces, con lo que guste preguntar. Gracias a usted por aceptar esta invitación. Usted trabaja, colabora junto al egiptólogo Gerardo Taber, que ha estado varias veces acá en el canal, en un proyecto bien lindo, Kemet en Anáhuac. Si nos pudiese orientarnos, contarnos un poquito de ese proyecto. Ok, bueno, me presento, digo, yo soy Rodrigo Cervantes, ya me habías dicho. Yo soy lingüista por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de aquí de México. Y bueno, yo, digamos que de mi trabajo de tesis, que fue sobre jeroglíficos egipcios, en este sentido de cómo es que evolucionan las escrituras más antiguas, pues yo empecé a trabajar con Gerardo en el Museo Nacional de las Culturas, que está igual aquí en el centro de la Ciudad de México. Pues con él empezamos a trabajar, ahora sí que en conjunto, las piezas, la colección egipcia que se tiene aquí, es una colección muy chiquita de 160 y tantas piezas. Y bueno, yo empecé a trabajar traduciendo las inscripciones, las que tienen, que también son pocas. Entonces, bueno, a raíz de ahí, trabajando las tesis, trabajando el catálogo, y bueno, la gente que siempre nos pedían pláticas, y bueno, muchas cuestiones de que, bueno, nuestros países latinoamericanos se complica un poco a veces la presentación de este tipo de temas, básicamente por tiempo y a veces por un poco de interés de las autoridades. Pues yo decidí junto con Gerardo, otra amiga que también fue con la que fundamos esto, decidimos empezar justamente el proyecto de Kemet en Anáhuac, que Kemet significa Egipto, bueno, es el nombre de Egipto en la antigüedad, Anáhuac es el nombre en la antigüedad de aquí, del Valle de México, y bueno, básicamente lo dijimos, es Egipto en el Valle de México. Entonces, Hermoso. bueno, Profesor Rodrigo, el tema que nos sí, convoca en esta tarde-noche es el éxodo. El éxodo sí, es un tema muy sí. tocado y bueno, siempre es importante dirigirse a los especialistas, aquellas personas que han dedicado años de Ujú. investigación, como es usted, como es Gerardo Taber. El éxodo siempre da que hablar en el mundo religioso, los Sí, creyentes, los no creyentes, hay muchas dudas. ¿Existió, no bueno, existió, sucedió tal como se dice? Ya que la Biblia narra que salen estos 600.000 hombres, sin contar niños ni mujeres, de una tierra, de ujú. Egipto, hacia el desierto, y hay muchas dudas. Tengo algunas preguntas para hacerle a usted. Comienzo con la Ok. primera. Sí, bueno, que no es raro estas cuestiones porque en realidad digo, nosotros tenemos una cultura en común, lo que se llama la cultura occidental, y finalmente una de las bases de nuestra cultura occidental pues es la Biblia. Entonces, aunque seamos creyentes o no somos creyentes, conocemos todas estas historias. Son historias que en cierto modo hicieron nuestra infancia o estuvieron presentes en nuestro desarrollo. Digo, ni más ni menos que Hollywood con todas estas magnas películas que ha sacado, empezando por los 10 mandamientos. En realidad, Los 10 mandamientos es una película que ha servido mucho desde el punto de vista educacional. Mucha gente creyó o creció creyendo que lo que aparecía ahí era lo que convenía en la Biblia. Que bueno, ahora sí que hay que decir que el director de la película tomó algunas libertades artísticas, obviamente estaba en todo su derecho, pero bueno, ahora que desde a partir de estos puntos es que en realidad todo mundo de nuestros pues ahora sí que desde nuestro punto de referencia está interesado en estos temas. Digo, nosotros siempre damos de broma de que nosotros podemos hablar de cualquier cosa, e incluso podemos hablar de las abejas en Egipto o el amor en Egipto. Una anécdota que tenemos es que estábamos hablando de una conferencia sobre el amor en Egipto y aunque no tenía nada que ver, terminaron preguntándonos sobre el éxodo, justamente si era verdad o no era verdad. Y nosotros así, pues bueno, podemos contestarlas, pero si nos quedamos así, bueno, sí, pero hoy estamos hablando de otro tema. Pero no, el tema de hoy ahora sí es el éxodo. Entonces, las Exacto. preguntas que tú gustes, adelante. Entonces, espero que les gusten las respuestas. En cierta forma, tengo que admitirlo, algunas de las respuestas que voy a dar son hipótesis propias, son hipótesis que yo he forjado a lo largo del estudio. Tengo las fuentes que podría proporcionarlas si alguien quiere leerlas. Y bueno, ahora sí que como decía Herodoto, al final pues, la verdad va a quedar en la decisión de cada quien. Exacto.
Partimos con la primera pregunta, profesor. Okay. ¿Cuál es la etimología de la palabra éxodo? Ok, Éxodo. Bueno, Éxodo nosotros lo conocemos por ser el título del segundo libro del Pentateuco, básicamente. En este sentido, es un libro que hace referencia a la salida del pueblo hebreo, ya podremos llamarlo así, del pueblo hebreo justamente de Egipto. Y en ese sentido, Éxodo es una palabra que viene de latín. Lamentablemente no tengo ahorita el vocablo en hebreo, pero si mal no me equivoco es una traducción justamente al latín, que en latín significa salida. De hecho, por ejemplo, nosotros lo podemos ver en el inglés todavía queda un poquito esta etimología, cuando vemos películas o dicen esto de exit, que es justamente una palabra que nosotros comprendemos para decir salida. Entonces, esa palabra inglesa viene o procede justamente del latín, y el latín se decía exodus. Exodus precisamente quiere decir salida, y pues en este caso es ya sea salir de algún lugar o salir de alguna circunstancia también. Eso es lo que quiere ver con éxodo. Que bueno, fue traducido precisamente del hebreo, que es en lo que está escrito el segundo, bueno, está escrito completamente el Pentateuco, y tiene que ver con la salida de un pueblo, el pueblo dirigido por Moisés, justamente de Egipto. Ajá. En hebreo sería Shemot. Shemot, sí, muchísimas gracias. Sí, es Shemot. Esa es la palabra justamente en hebreo, que significa también salida. Vamos con la segunda, profesor. Okay. ¿Ocurrió un éxodo como el que menciona la Biblia hebrea? Y si fue así, ¿en qué fecha estaría ubicado? Ok, bueno, esa es, yo creo, la pregunta más difícil de contestar en todo este tema del éxodo. Porque, bueno, nosotros aquí en Kemet, en Anáhuac, tenemos una respuesta, es nuestra respuesta universal, pero no es una respuesta fácil, porque es una respuesta que si bien se va a decir, hay que explicarla, y básicamente es sí, pero no. Entonces es, sí ocurrió un éxodo, pero no. En este sentido es, sí hubo la salida de un grupo que después terminaría siendo los hebreos, pero no sucedió en el contexto o en la forma en la que nosotros lo hemos leído, lo entendemos o lo tenemos en nuestra cabeza. En este sentido parece que más bien lo que ocurrió fueron diversos acontecimientos que se sumaron, y en una época cuando la Biblia por fin fue puesta por escrito, ya fue muchos siglos después. En este sentido sabemos que la Biblia, o bueno, el Antiguo Testamento fue escrito en Babilonia, en la época del exilio, por ahí del 550 a.C., en Babilonia fue escrito, y bueno, ahí hay que decirlo, a la hora de ponerse por escrito se tomaron muchos elementos literarios, muchos elementos de tipo político, también elementos que finalmente amalgamaron lo que era una serie de relatos o una serie de sucesos, convirtiéndolo en una sola historia, la historia que es la que finalmente llega a nosotros. En este sentido, si se me permite decirlo, para hablar del éxodo desde el punto de vista mítico, toda leyenda, todo mito, toda historia finalmente tiene un trasfondo de verdad, tiene un trasfondo de un suceso histórico que fue el que finalmente originó ahora sí que toda la amalgama de cuestiones que nos venimos preguntando. Desde ese punto podemos decir que sí ocurrió el éxodo. Lo único que tenemos que desentrañar es cómo ocurrió y cómo es que fueron dándose los sucesos para finalmente crear la historia que es la que llegó a nosotros. Creo que con eso más o menos respondo la primera parte de la pregunta. Y la segunda es ¿cuándo ocurrió? Bueno, nos vamos desde el punto de vista de que el éxodo ocurrió en distintos instantes que finalmente se juntaron para crear una sola historia. El éxodo en realidad ocurrió entre aproximadamente 1550 a.C. y el 1300, 1250 a.C. Aquí no puedo dar fechas en concreto porque no lo hay. No hay ni un solo elemento histórico, arqueológico, ni siquiera elemento bíblico que nos diga la fecha exacta.
A pesar de que se puede hacer la medición, por ejemplo, de los años que estuvieron en Egipto o del tiempo que les tomó llegar de un punto a otro, etcétera, etcétera, no tenemos ni un solo elemento para fijarlo en un punto específico del tiempo. Entonces, lo único que podemos hacer es fijar una fecha relativa entre, ahora sí que entre dos puntos, lo que es 1550, perdón, antes de Cristo, y justamente algo por ahí del 1250, perdón, 1250 antes de Cristo. En algún punto en esos 300 años es en que debió de haber ocurrido las distintas etapas que al final conformarían lo que nosotros entendemos como el éxodo. Ok. Y bueno, la tercera pregunta sería si hay un registro, hay documentos que se tengan en Egipto de entrada y salida de extranjeros. ¿Desde cuándo? Ok, bueno, aquí la pregunta es un poco amplia. Egipto, de hecho, por su ubicación, básicamente está en la esquina de África, en contacto con Asia. Desde la prehistoria ha sido un punto de paso para todos los grupos que han ido a lo que es el continente euroasiático. Entonces, bueno, desde la creación de Egipto, en el 3000 antes de Cristo, ha habido noticias de extranjeros desde siempre. En este sentido, desde siempre ha habido extranjeros que han llegado, ya sea del sur, con los famosos nubios, ya sea del oriente, con obviamente grupos semíticos, perdón, de toda índole, porque bueno, el grupo semítico o el término de semítico en realidad se aplica para un grupo muy, muy amplio, en este sentido, un grupo desde el punto de vista lingüístico, es decir, todos los grupos o todas las personas que hablaran alguna lengua de la rama semítica en este sentido. Es una rama de una familia más grande conocida como afroasiática, que de hecho la lengua egipcia pertenece a esa familia más grande y podríamos decir es prima, una rama hermana de las lenguas semíticas. Entonces, en ese sentido, la pregunta de los extranjeros es siempre, incluso desde antes de la propia historia de Egipto, ha habido extranjeros en Egipto. Pero, por ejemplo, si quisiéramos delimitar un poco la pregunta y decirme desde cuándo hay registros de asiáticos o incluso de semitas en Egipto, pues casi desde el principio de la propia historia de Egipto ha habido grupos semíticos en Egipto. Lo que se puede hacer es dividir la temporalidad de distintos grupos. Por ejemplo, se sabe, dentro de la historia semítica general, que ha habido 4 migraciones muy importantes. Primero, la migración que se conoce de los acadios, en este caso se le llama así por el Imperio Acadio, que se funda en Mesopotamia, que, bueno, engloba a todos esos grupos. Finalmente, eso es en el año 3000, la de los acadios. En el año 2000 se da otra migración que se llama la de los amorreos, que básicamente amorreo es una palabra acadia que significa los occidentales. Entonces hay que ubicarnos en Mesopotamia, la actual Irak, y pues todos estos grupos semíticos venían del occidente de ellos. En Egipto serían sus orientales, pero ellos tomaron la palabra martu, que es la palabra acadia original, y los llamaban los amo. Y esto significa simplemente los asiáticos que vienen de la región que después nosotros vamos a conocer como Siria-Palestina o Fenicio-Cananea. Es otra de las formas, dependiendo de la época, cambia un poquito la nomenclatura. Entonces, bueno, había dicho 4 migraciones, la tercera, las digo rápido, nada más para no dejarla perdida. La tercera migración es en el año 1100 aproximadamente, que es la de los arameos. Y finalmente la cuarta ya sería en el 600 después de Cristo con los árabes. Esas son las 4 grandes migraciones de grupos semíticas grupos semíticos en toda la región del Oriente Medio, en ese sentido. Y la que nos importa a nosotros en el contexto del Éxodo sería la segunda, la que se da en el 2000 antes de Cristo, con la entrada de un grupo muy específico que después fundarían una dinastía, que es la famosa dinastía de los Hicsos. En este sentido, es la dinastía 15. Algunos autores también lo ponen como la dinastía 14. Son un grupo que entran, fueron ahí invitados por un faraón que se llamaba Amenemhat III, que conquistó todas esas tierras.
entraron, los asentó en una ciudad, en este sentido como trabajadores. Se sabe que vivieron pacífico mucho tiempo, hasta que empezó a haber problemas políticos dentro de Egipto. Entonces ellos decidieron, en vez de decir, pues ahora sí que a qué faraón le vamos a hacer caso, mejor nos hacemos caso a nosotros mismos, y decidieron fundar su propia dinastía, que es la dinastía 15, que bueno, tiene varios faraones que son muy famosos, bueno, famosos ya dentro del ámbito egiptológico, porque luego digo muy famosos y la gente se queda así como, bueno, sí, yo no los conocía, digo famosos en este punto, pero por ejemplo tenemos a un Hammudi, y yo creo que el más interesante es uno que se llama Apophis. Él gobernó alrededor de 40 años, y digamos que es contra el que se llevó a cabo la guerra ya de expulsión en contra ahora sí que de los Hicsos, por parte de las dinastías del sur. Ajá. De hecho, volviendo un poquito a la pregunta de la temporalidad, lo más probable es que el éxodo o la salida del grupo principal ahora sí que de semitas de Egipto, fue justamente durante la expulsión de los Hicsos, en 1550 a.C. aproximadamente. Claro. Entonces, cuando usted dice que comienzan a entrar estos grupos que luego ya son los Hicsos, ¿es lo que vemos en el registro de la tumba de Beni Hassán? Sí, sí, de hecho sí, eso es lo que vemos. Y bueno, por ejemplo, yéndonos también a los registros bíblicos, y yo creo que son los que nos interesan un poquito más en este punto, por ejemplo, la historia de José. Recordemos, José es hijo de Jacob. Jacob básicamente es el nieto de Abraham, uno de los grandes patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, todos conocemos la historia que a José no le caía muy bien a sus hermanos, lo agarraron, lo vendieron como esclavo, llega a Egipto, en Egipto interpreta los sueños del faraón, y el faraón lo hace visir. El visir dentro de Egipto pues es el rango más importante después del propio faraón. Entonces, la cuestión aquí es que, por ejemplo, nosotros sabemos, desde también de los propios registros egipcios, que los egipcios eran muy xenófobos. Ellos no estaban muy conformes con que extranjeros estuvieran en su tierra, aunque los toleraban, mucho menos iban a querer extranjeros en altos cargos de su propio gobierno. Entonces, la cuestión es que si llega en este caso, un esclavo o un hombre que vende como esclavo, que es un gran prodigio, la interpretación de los sueños, lo ponen como visir justamente. Bueno, sabemos que el faraón que lo debe de haber puesto como visir tuvo que ser alguno de los faraones Ixos, que estarían más dispuestos a aceptar a una persona de esos orígenes dentro de su propio gobierno. Eso en el caso de que la historia de José hubiese sido un personaje histórico. Sí, en el caso de que hubiese sido histórico. Lamentablemente no hay ningún registro de un José como visir de Egipto. Ajá. Bueno, la historia, viéndola desde el punto de vista meramente anecdótico, es una historia que es muy típica de la época. Le pasó a muchas otras personas. Ajá, ok. Profesor, entonces, la paleta de Narmer nos demuestra este tema de los asiáticos ya en esos tiempos estando en tierras egipcias. Eso es un poco difícil porque sí, o sea, por la concepción que ellos tienen, digo, tienen barba, uno ve la paleta de Narmer, está sometiendo al enemigo, sí. Uno revisa las taxonomías de ese enemigo y tiene barba, y son muchas facciones asiáticas. No es exactamente un asiático porque la estela no dice que sea de ahí. De hecho, el nombre que viene de la estela parece ser que es un lugar, o como ellos llamaban al delta, pero el delta pues, está al lado literalmente de la zona fenicio-cananea. Entonces, muy probablemente los habitantes del delta tenían ya contacto con estos asiáticos. Y sí, muy probablemente lo que está representando la paleta de Narmer, aunque está representando la conquista del delta, sí nos demuestra que ya había gente de origen asiática o origen semítico en Egipto desde las épocas más tempranas del propio Egipto. ¿Existen registros en Egipto de personajes como Moisés, Aarón y Miriam? O Miriam. No hay, sí. La pregunta es completamente, no hay ningún registro de ninguno de los tres. Obviamente el más interesante aquí sería el propio Moisés. En este sentido, bueno, hay muchos autores que han querido localizar a Moisés en la época de Amarna, con el famoso faraón hereje, Akhenaton. En este caso, bueno, sabemos que Akhenaton tuvo un hermano, se llamaba Tutmosis. Tutmosis parece ser que estaba destinado a tomar el trono.
desaparece de la historia, los egipcios no nos dicen por qué, y bueno, hay algunos autores que dicen que este Tutmosis probablemente haya sido de Moisés. El único registro que queda de este Tutmosis es un sarcófago de su gatita, entonces que la quería mucho, entonces muere la gatita, le hace su tumba y le hace un sarcófago que se dice la gatita. Entonces es un sarcófago muy bonito que está en el Museo del Cairo. Si gustas te mando una foto. Bueno, es el único registro que hay de este hermano que tuvo Akhenaton. Pero bueno, decir que este Tutmosis fue Moisés es muy aventurado, no tenemos ninguna prueba para decirlo. Lo que sí es seguro es que por las características de Moisés en la Biblia, sí creció en Egipto, debió de haber crecido en un ambiente palaciego, y bueno, en este sentido, por alguna razón, él se retira de Egipto, porque bueno, muchas de las leyes que encontramos, por ejemplo, en Éxodo, e incluso algunos de los salmos, tienen orígenes completamente egipcios. Entonces, lo más probable es que haya sido un hombre que por alguna razón que desconocemos sale de Egipto, encuentra en el desierto con una familia, como lo narra el Éxodo, en este caso, por ejemplo, la familia de Jetro, en Madián, es donde finalmente tiene contacto con la zarza ardiente, es decir, con Dios, y bueno, finalmente allá se encontraría con los restos de un pueblo que con el tiempo vendrían a ser los famosos hebreos, ahora sí que los conocidos hebreos. En este sentido, si recuerdas, te dije que el Éxodo se dividía en por lo menos 3 etapas distintas. Una, la expulsión, la época de los Ixos, y la segunda sería la aparición de Moisés. En este caso, Moisés se ubicaría aproximadamente en el 350 a.C. En este caso estoy dando fechas aproximadas, no son fechas en concreto. Aquí sí necesitaríamos consultar ¿cómo se llama? Una cronología para darlas un poco más concretas, pero bueno, aproximadamente 1350 a.C. Yo aquí lo que digo es que, bueno, sale este hombre, por la razón que haya sido, se encuentra con este grupo de semitas y les enseña, ahora sí que sus posturas teológicas, y finalmente de ahí vendrían después a ser los famosos hebreos. Porque, por ejemplo, en la época de Amarna tenemos muchas cartas, unas cartas que se llaman las cartas de Amarna, escritas en cuneiforme, donde se nos menciona a un grupo que se les conoce como los Apim. Y hay muchos autores, muchos especialistas que creen que estos Apim son lo que vendría a ser la génesis de los hebreos más adelante. Porque, bueno, la pregunta número 5 sería, según la Biblia hebrea, Moisés y Aarón se presentan ante un faraón, rey de Egipto, lo dice textualmente. Ajá. ¿Quién sería supuestamente este rey de Egipto? Ok, esa es otra pregunta que ahí sí, no puedo decirte sí, pero no, porque en realidad no hay ningún registro. La Biblia lo que dice es faraón. De hecho, siempre menciona faraón, porque lo que se hace referencia a la Biblia es a la institución que gobierna, no a ningún personaje en concreto, que esto de hecho es per a. Esto de hecho es una prueba de la época en la que fue puesto por escrito el Pentateuco, el libro del Éxodo, que de hecho en el libro del Éxodo vamos a encontrar muchos anacronismos. Por ejemplo, si lee uno la historia de Abraham, aparecen camellos, y los camellos no existían en estas regiones del mundo por la época de Abraham, que Abraham, por tradición, se ubica aproximadamente en 1750 a.C. Pero bueno, digamos, estos anacronismos lo que nos ayudan es a comprobar la fecha en la que fue puesta por escrita la Biblia, y pues el hecho de que usen faraón es porque esa palabra es la que se usaba en Egipto, en la época en la que fue escrita la Biblia. Pero bueno, ¿qué faraón es? ¿Podríamos tener métodos de qué personaje es? Pues bueno, lamentablemente no. Hay una lista muy grande de reyes, desde la expulsión de los Hicsos hasta la época de Meriniptah, poniendo a Meriniptah como el punto más cercano ya al establecimiento de los hebreos en Israel. Bueno, pues aquí, por ejemplo, se tratan de buscar las pruebas, hechos que pasan en el Éxodo, como por ejemplo las plagas, o por ejemplo el hecho de que se perdió un ejército, el ejército que fue sepultado por las aguas del Mar Rojo, etcétera, etcétera. Hay 2 fechas probables donde se podrían ubicar hechos catastróficos de este tipo. Una al final del reinado de Akhenaton, el rey hereje, y otra
justamente en el momento mismo de la expulsión de los Hicsos, con el faraón Ahmose, que Ahmose nos deja una estela que se llama la estela de la tormenta, que básicamente nos está platicando cómo vivió Egipto lo que fue la erupción del volcán de Santorini. Un volcán que está en Santorini, una isla que está en el mar Egeo, un poquito al norte de Creta. Bueno, fue un volcán que destruyó una civilización, la civilización minoica. Parece ser que de ahí se deriva o se interpreta lo que vendría a ser después el mito de la Atlántida. Eso es, yo creo que un tema para otra plática. Y bueno, esta estela de la tormenta nos dice, vinieron grandes nubes desde el oeste y bueno, todo Egipto fue desolación. Y bueno, eso se entiende, pues, los efectos de un volcán de la magnitud que tenía el volcán de Santorini, como se conocía antiguamente, Cera. En este sentido, son los dos momentos que podríamos decir para ubicar todas las catástrofes que pasan en el Éxodo. Pero bueno, no podemos decir cuál de las dos. De hecho, hay un tercer faraón que siempre mencionan, Ramsés. De hecho, nosotros dijimos a su hijo, Meriniptah. Pero bueno, Ramsés en realidad se trata de ubicar por dos ciudades que aparecen en la Biblia, la famosa Pitón y Pi-Ramsés, que son dos capitales que sí, efectivamente, mandó a construir Ramsés II, pero aquí entra justamente lo que yo digo que es la tercera fase o la tercera etapa de la conformación de la historia del Éxodo. Es decir, Ramsés sabemos que va a la guerra en el año 5 contra los hititas. Es una batalla que queda tablas, en realidad casi la pierde, aunque él dice en su templo que la ganó y toda la cosa, digo, ahí son otras cuestiones. Y bueno, la cuestión es que debe de haber pasado por toda la región cananea, finalmente. Seguramente quedó un recuerdo muy amplio sobre esta campaña de Ramsés II. Y bueno, otra vez yendo a la cuestión de la época de la escritura de la Biblia, eran las dos ciudades capitales justamente de Egipto, principalmente en Ramsés. Entonces, ahí lo que no ayuda es el anacronismo. El anacronismo nos trata de decir que fue con un faraón que ya no tenía él mismo conciencia, seguramente, pero tampoco lo podemos asegurar, de que hubo un momento en que un grupo de gente se salió de Egipto. Entonces, no podemos decir cuál fue el faraón, aunque más o menos podemos acercarnos a tres distintas fechas. De hecho, son las hipótesis más se manejan sobre el Éxodo. Buenísimo. Vamos ahora a pasar al tema de las 10 plagas de Egipto. Ok.